iniciar nuestra sesión académica. Se encuentra con nosotros el doctor José Germán Carrasco Bobón, endocrinólogo del Hospital General de México, coordinador de la clínica de diabetes y factores de riesgo del Hospital Central Norte de Pemex, profesor adjunto del Hospital Central Norte de Pemex y profesor adjunto del curso de especialidad en endocrinología del Hospital General de México. El tema de hoy es el uso de nuevas insulinas en el tratamiento del paciente diabético. Bueno, buenas tardes. Para mí es un gusto poder estar en esta sociedad y compartir con ustedes algunas novedades que existen en cuanto al tratamiento de la diabetes mellitus. Como ustedes saben, la diabetes mellitus es una enfermedad que está empezando a tener un impacto social muy importante. Se empiezan a hacer bastantes estrategias para poder evitar las complicaciones crónicas que produce esta enfermedad. Entonces, como les estaba diciendo, la diabetes mellitus es una pandemia. Y bueno, muchos, como ahorita iremos comentando a lo largo de la plática, existe una problemática generalizada, tanto del médico como del paciente, para lograr el control metabólico, que es el objetivo principal, y con ello evitar las complicaciones crónicas de estas enfermedades. ¿Qué nos dicen los números? Bueno, que en nuestro país, según la última encuesta nacional de salud, que se publicaron los datos en el 2012, menciona que existen aproximadamente entre 10 a 12 millones de pacientes o de personas diabéticas. De esos millones, únicamente el 25% de nuestra población diabética se encuentra bajo un control adecuado, es decir, una hemoglobina glicada por abajo del 7%. Es importante destacar que este porcentaje se incrementó. En la encuesta nacional de salud del 2006, el porcentaje de pacientes con hemoglobinas glicadas abajo del 7% únicamente era del 5% de la totalidad de nuestros diabéticos. Hay un incremento sustancial, sin embargo, todavía el 75% de los diabéticos restantes siguen descontrolados. De todo este universo de diabéticos, el 6% se encuentra bajo tratamiento con algún tipo de insulina, y el 72% restante se encuentra bajo tratamiento de antidiabéticos orales. Y bueno, aquí la pregunta sería, si solamente el 25% de nuestros diabéticos está controlado, ¿por qué? Y es un porcentaje muy bajo, ¿por qué no hay mayor insulinización? Bueno, hay un gasto muy importante en la salud pública debido a la diabetes mellitus. Como sabemos, fue la principal causa de retinopatía, de nefropatía, de amputaciones no traumáticas. Y actualmente tiene que ser una causa de incapacidad laboral. En el Hospital de Petróleos Mexicanos, donde laboro, los choferes de las pipas que distribuyen la gasolina, ya lo que es la regulación del control vehicular, en este caso SUTRAVI, ya no otorga la licencia de chofer a ese tipo de pacientes que son diabéticos y que están descontrolados y que incluso están bajo tratamiento con insulina, por el riesgo que puede conllevar algún accidente por el manejo de este tipo de vehículos. También los que son choferes de taxi también empiezan a tener este tipo de problemas por los riesgos que implican. Incluso algunas aseguradoras, cuando emiten el seguro hacia el auto, viene por ahí que si ese paciente está bajo tratamiento médico, no se hace responsable si este paciente o el accidente es como consecuencia de las alteraciones de la enfermedad que padece. Y bueno, finalmente, es algo que no se está deteniendo. Es una pandemia que año con año va incrementando, y de tener 10.6 millones en el 2011, se cree que para el 2030 serán 17.6 millones, que probablemente sean más, porque también, como ustedes saben, uno de los principales factores de riesgo para desarrollar diabetes en la actualidad es el sobrepeso u obesidad. Y nuestro país pues ya ocupa, no ganamos en el fútbol, pero ya ocupamos el primer lugar en obesidad infantil y en obesidad de adultos. Bueno, esto va en relación a lo que les comentaba. Únicamente nuestro 25% de diabéticos se encuentran controlados. ¿Y qué está pasando? Que bueno, nosotros nos tardamos mucho tiempo en intensificar un tratamiento para diabetes. Aproximadamente llegan a pasar hasta 5 años para que nosotros podamos intensificar ese tratamiento y llevar a una meta de control a nuestro paciente.
tomando en cuenta que nuestra meta de control es una hemoglobina glicada abajo del 7%. Cuando esos pacientes están por arriba del 7%, hasta 58 meses nos tardamos en intensificar el tratamiento. Y cuando está más elevada, por arriba del 8%, nos alarmamos un poco más y bueno, únicamente nos tardamos la mitad del tiempo, 2 o 3 años. Sin embargo, existe todavía una inercia terapéutica para controlar a nuestros diabéticos. Existen necesidades aún no cubiertas por la insulina, y esto es porque finalmente hay una diversidad de teorías o de conocimientos falsos que hacen que los pacientes no se apliquen el tratamiento con insulina. Y uno de los factores más importantes por los cuales los médicos no indicamos insulina es el riesgo de hipoglucemia. Mientras seamos más estrictos en el control glucémico, una hemoglobina glicada más cercana al 7%, sabemos que disminuyen las complicaciones crónicas de las cuales todos nos han hablado. Sin embargo, también aumenta el riesgo de presentar episodios de hipoglucemia. Por lo tanto, al ser más estrictos, pues sí, podemos prevenir cierto tipo de complicaciones, pero también pueden aparecer hipoglucemias. Y estas hipoglucemias son los motivantes por los cuales algunos pacientes no prefieren utilizar el tratamiento con insulina. Que cabe mencionar que el riesgo de hipoglucemia puede ser exactamente el mismo que cuando se utiliza algún antidiabético oral. Estamos hablando de un paciente controlado. Si ese paciente no está controlado y usa un antidiabético oral, lógicamente el riesgo de hipoglucemia pues nunca va a existir. De ahí que los diabéticos tipo 1, como son más susceptibles a las variabilidades de las insulinas, son quienes más presentan eventos de hipoglucemia por año, en comparación con los diabéticos tipo 2, que estos eventos llegan a presentarse menos frecuentemente. Sin embargo, nuestros diabéticos tipo 2 son los que generalmente están más descontrolados. La hipoglucemia es una de las principales causas de visita al servicio de urgencia de la mayoría de los hospitales. Como lo observamos aquí, como efectos secundarios, que en este caso de los antidiabéticos orales es la hipoglucemia, tanto los orales como las insulinas son de los principales motivos de visita al médico en el servicio de urgencias y de hospitalizaciones, únicamente superado por las complicaciones con el tratamiento de anticoagulantes, que llegan a ser más dramáticas y más serias. Otro de los problemas que todavía no se han resuelto totalmente con cualquier terapia antidiabética es la adherencia al tratamiento. La mayoría de los pacientes no se toman el medicamento porque no desayunaron, o no se ponen la insulina porque iban a salir o se tenían que ir a algún otro lugar, y por el riesgo de hipoglucemia no se aplica la insulina. Y eso va haciendo que los pacientes tengan una mala adherencia y por lo tanto un mal control. En este estudio vemos cómo únicamente el 33% de los pacientes en general de los diabéticos tienen una adecuada adherencia al tratamiento, y el resto omiten al menos el 20% de sus dosis de tratamiento. Y bueno, el miedo a la hipoglucemia también es uno de los principales factores por los cuales evitan tomar sus fármacos. Y algunos pacientes llegan a modificar incluso sus dosis para evitar las hipoglucemias. Hay pacientes que prefieren andar con glucosas en promedio de 150 a 200 que tener un evento de hipoglucemia. Y aquí también se demuestra en este estudio cómo de los pacientes que presentan episodios no severos, la mayoría de los diabéticos tipo 1 disminuye. El 74% de esos diabéticos cambia sus dosis, y el 43% de los diabéticos tipo 2 también cambia su dosis. Pero si presentan un episodio severo, es decir, aquellos episodios de hipoglucemia que requieren de la ayuda de una persona ajena o extra para recuperar la glucosa, los pacientes modifican más sus dosis y por lo tanto tienen un control subóptimo. La mayoría de las insulinas tienen que administrarse en horarios fijos, porque como sabemos las insulinas tienen un periodo de acción. Algunas tienen un inicio de acción con cierto pico, tienen un periodo de meseta de estabilidad y tienen un periodo en el que se pierde ese efecto. Algunas insulinas, como son los análogos ultralentos, como es Detemir y Glargina,
pierden un poco ese fenómeno de pico y son insulinas más estables, por lo tanto se pueden administrar cada 24 horas. Sin embargo, la insulina NPH es una insulina que tiene una curva totalmente variable y que depende mucho de las dosis y depende mucho de los horarios. Por lo tanto, el 28% de esos pacientes diabéticos mencionan que encuentran difícil aplicarse la insulina en el momento prescrito o antes de los alimentos. Por ejemplo, antes de los alimentos, cuando utilizamos alguna insulina premezclada, que si no la aplicamos en el momento que ese paciente va a desayunar y no desayuna, es probable que presente un hipoglucemia. O hay pacientes que los invitan a desayunar a un restaurante y pues por el temor o por la cuestión social del piquete no se la aplican. Entonces es difícil que ellos puedan estarse administrando su tratamiento. Y el 22% también de ellos mencionan que planean sus actividades muchas veces con la aplicación de la insulina. Me pongo mi insulina a las 6 de la mañana y en ese momento tomo el autobús para estar con el familiar a las 8 y poder estar desayunando. Y no transportarla, porque como sabemos, la mayoría de las insulinas que vienen en vial deben de estar refrigeradas. Ya actualmente las insulinas en pluma, la gran mayoría de las que existen, no necesitan refrigeración. Pero si estamos hablando de pacientes que están en alguna institución, la mayoría de las instituciones utilizan algún tipo de vial. Y por lo tanto, menor adherencia al tratamiento. Bueno, y como yo les comentaba, la mayoría de las insulinas se tienen que administrar en el mismo horario todos los días. Insulina NPH generalmente la administramos una dosis en la mañana y otra dosis en la noche. La dosis que administramos en la noche generalmente la indicamos cerca al horario de dormir, entre 9 y 10 de la noche, para que el pico máximo de esa insulina la tenga justo al amanecer o en el fenómeno del alba, para que esos pacientes amanezcan en control. Por lo tanto, deben ser dosis siempre fijas a un horario determinado. Y también la mayoría de las insulinas de las cuales contamos actualmente tienen cierta variabilidad glucémica, que ahorita se los demostraré o se los comentaré en una gráfica para que sea un poquito más representativo. Y aunque existen insulinas cuya vida media puede llegarse a encontrar hasta 24 horas, la vida media útil, es decir, la vida media efectiva para disminuir la glucosa, es más corta en comparación con otras insulinas. Una reducción en la variabilidad y un efecto más prolongado puede simplificar el ajuste de las dosis y reducir la incidencia de hipoglucemia. De ahí estas interrogantes es de que surgen las nuevas terapias de las cuales vamos a ir comentando el día de hoy. Esta es una gráfica que representa la variabilidad glucémica. La variabilidad glucémica quiere decir que el efecto que tiene una dosis de insulina en un mismo individuo en días diferentes. Y aquí lo vemos con insulina NPH, las mismas dosis, NPH, glargina y detemil, en días diferentes. Aquí se administra un día en el mismo paciente y un día tiene mayor pico pero menor duración, y otro día puede tener menor pico pero mayor duración. Esto es una variabilidad glucémica, como se demuestra en las gráficas, que no son las 4 dosis, 1, 2, 3 y 4, no son totalmente iguales que en el mismo individuo administradas todos los días. Lo mismo con insulina glargina, aunque esta variabilidad es mucho menor que la de arriba, pero también se llega a presentar. Y nosotros en la clínica nos podemos dar cuenta. Hay pacientes que utilizan fijamente, por ejemplo, 10 unidades de NPH y llegan con nosotros y nos dicen: doctor, es que me pongo mis 10 unidades y amanezco días bien en 100, hay días que hago hipoglucemia, hay días que amanezco en 200, ¿sí? Y es la misma dosis fija, y eso probablemente pueda ser secundario a la variabilidad glucémica de las insulinas. De las que menos variabilidad tienen actualmente es insulina detemil, que aunque sí la presentan, es mucho menor en comparación con las demás. En términos generales, la variabilidad glucémica de NPH es del 68%, de glargina del 48% y de detemil del 27%. Tomando en cuenta que estas últimas dos son análogos ultralentos y que, bueno, su indicación principal es una vez al día. El NPH, al administrarla 2 veces al día, la variabilidad glucémica pues es mucho mayor.
La variabilidad glucémica es importante, sí es muy importante. Seguramente ustedes deben de tener algún paciente diabético que llega con los monitoreos y los vemos más o menos bien. Glucosas en promedio entre 100, 150, 140. Les medimos una hemoglobina glicada y sigue alta. Siguen 8, siguen 7.7. ¿A qué se debe que ese paciente, a pesar de que sus glucometrías capilares están más o menos en control, sigue presentando hemoglobinas glicadas altas? Una de las causas puede ser la elevación de las glucosas postprandiales, pero otra de las causas es de que esa hemoglobina glicada no es tan real, sino que es un promedio, es decir, está representando periodos de hiperglicemia y periodos de hipoglucemia. Por lo tanto, al tomar un porcentaje, nos da cierto valor. Incluso esa hemoglobina glicada de 8 pudiera estar también representando cierto grado de hipoglucemia que el paciente presenta, y como reacción, la producción hepática de glucosa presenta hiperglicemias transitorias. Si este paciente tiene esta variabilidad y nuestro objetivo es mantener glucosas entre 70 y 100, si nosotros incrementamos o intensificamos el tratamiento, corremos más riesgo de que haga hipoglucemias inesperadas e hiperglicemias inesperadas, teniendo probablemente una hemoglobina glicada menor, pero con mayor riesgo de hipoglucemia. ¿Qué sería lo ideal? Tener un perfil de una insulina que sea más estable, que la variabilidad glucémica sea mucho menor y que el efecto sea muchísimo más predecible en comparación con las otras. Insulina glargina y insulina detemil, su indicación es una vez al día, pero no es exclusivo. Hay pacientes que requieren insulina glargina 2 veces al día. Están con una dosis en la mañana y otra dosis en la noche. También con insulina detemil. Hay pacientes que están con 2 dosis en la mañana y en la noche. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, en parte es por lo que estamos comentando de esta variabilidad glucémica, y también en parte porque el metabolismo de la glucosa, de la insulina, es también variable en cada individuo. Entonces, al tener una insulina más estable con menor variabilidad, el riesgo de hipoglucemias e hiperglicemias inesperadas es mucho menor. ¿Qué surge? Bueno, lo que intentan hacer los científicos es tratar de sacar alguna insulina que sea práctica, cómoda, útil para los pacientes, con el único objetivo de que tengan una adherencia mejor y que los efectos sean más predecibles. De ahí que se han hecho muchos intentos. Estuvo la insulina inhalada que salió del mercado, han estado experimentando, las bombas de insulina que tienen cierta efectividad, pero sin embargo es muy costoso y a veces un poco problemático tener el aparato. La idea, es que tengamos una insulina que tenga una duración muy larga y que se tenga que aplicar únicamente una vez al día, sin necesidad de estar cambiando la dosis, que tenga niveles de hipoglucemia o el riesgo de hipoglucemia sea menor y que el efecto sea totalmente predecible. ¿Sí? Como ustedes saben, dentro de la fisiopatología de la diabetes mellitus, una de sus principales fallas es de que se pierde la secreción basal de insulina. Inicialmente, en un paciente diabético se pierde la liberación parandial de insulina, es decir, son pacientes prediabéticos que pueden tener glucosas de 110 en promedio, pero les hacemos una curva de tolerancia y llegan a las 2 horas en 250 o 300. Ese paciente es diabético, a pesar de que tiene una glucosa en ayuno en 110. ¿Por qué? Porque dentro de los primeros fenómenos que ocurren en el diabético es la pérdida de la liberación parandial de insulina. Y el segundo fenómeno, que es el más importante y que es el causante principal del descontrol, es de que conforme va avanzando esta diabetes se pierde la liberación y la síntesis de la insulina basal. La insulina basal es aquella liberación que mantiene en promedio la glucosa entre 80 y 110, y nosotros la podemos observar mejor en las glucosas de ayuno. Entonces, ese paciente que empieza a amanecer con las glucosas elevadas en ayuno, prácticamente tiene una pérdida del 60-70% de la función de las células pancreáticas. Por lo tanto, lo que intentamos hacer es que esa insulina basal sea totalmente predecible. Y las insulinas basales de las cuales existen actualmente son las que hemos comentado y que, como ya vieron, tienen cierta variabilidad en sus efectos. Y que, dichos efectos, también pueden ser variables dependiendo de las comorbilidades agregadas de los pacientes.
No es lo mismo administrar NPH en un paciente cirrótico que en un paciente con insuficiencia renal. No es lo mismo administrar también una insulina glargina en un paciente cirrótico, en un paciente con insuficiencia renal o en un paciente que tiene algún tipo de comorbilidad grave agregada. De ahí es que surge una nueva insulina, que es de la cual les vengo a presentar el día de hoy y a comentar, que es una nueva opción terapéutica en el tratamiento de los pacientes con diabetes. Esta insulina es la insulina degludec. La insulina se descubre por allá de 1920 y se empiezan a hacer estudios. Era una insulina que causaba mucha reacción alérgica. Por allá de 1950-52 se empieza ya a extraer de ciertos animales para su administración en humanos. Sin embargo, los efectos secundarios por la administración de dichos componentes eran serios. No es hasta 1975-77 que surge por primera vez la insulina NPH y que empieza a ser una insulina estable y que es la que se empieza a comercializar de una forma generalizada. Posteriormente, por ahí de los 90, surge la insulina glargina, que la insulina glargina es una de las insulinas de vida media ultra lenta. Y esta es la glargina, tiene una característica porque es la única insulina que existe que tiene un pH ácido, que al administrarse a un pH alcalino del tejido celular subcutáneo sufre una precipitación y es lo que ocasiona que se formen conglomerados de moléculas de insulina que se van liberando lentamente y es lo que prolonga su vida media. La insulina de Temir surge un poco tiempo después y esta insulina de Temir sufre modificaciones estructurales en ciertos aminoácidos que le condicionan un mayor peso molecular y también permite que en el tejido celular subcutáneo forme conglomerados y eso es lo que favorece su vida media prolongada. Mientras mayor peso molecular tenga la insulina, su absorción es muchísimo más lenta. Y mientras menos peso molecular tenga la insulina, su absorción es muchísimo más rápida. La mayoría de las insulinas ultra rápidas, aspart, risperidona, tienen un peso molecular bajo, por eso es que su efecto es prácticamente a los 10-15 minutos de su administración. Y la insulina de Temir, glargina, superan los 5.000 kilodaltons, por lo que su vida media es más prolongada. Esta es la estructura normal de la insulina, tiene 31 aminoácidos, 2 cadenas, alfa y beta, tiene 3 puentes de sulfuro, 2 puentes de sulfuro que la unen entre una y otra cadena, y un puente de disulfuro en la cadena A o alfa. La insulina degludec sufre la pérdida de la treonina en el aminoácido número 30 de la cadena beta y se le agrega un separador que es un ácido glutámico. Y a este separador también se le agrega un ácido graso, una cadena de ácido graso que va a conferirle el mayor peso molecular. Es un análogo de insulina, como ustedes se dan cuenta, únicamente sufre la modificación en un aminoácido y se le agregan otras estructuras para que su peso molecular cambie. Y el nombre viene, bueno, a partir de los compuestos químicos, se toman ciertas letras y surge el nombre de degludec. Bueno, la insulina degludec se comercializa en pluma. No existe en vial, se comercializa en pluma, y esto es porque también el diluyente que viene o el líquido que viene en la pluma contiene otras sustancias como es fenol y zinc. El zinc es una especie de estabilizador de las moléculas de insulina. La NPH también tiene zinc y algunas otras insulinas también sufren modificaciones. Y esta insulina degludec es la única insulina que se encuentra formando dímeros de 6 moléculas de insulina, o los hexámeros. Son hexámeros, pero esta insulina se pegan 2 hexámeros y forman un dihexámero. Glargina y Temir forman hexámeros, y esos hexámeros, esas 6 moléculas de insulina unidas, se van liberando lentamente y se van perdiendo. Con insulina degludec, al formar dihexámeros, una vez que se administra en el tejido celular subcutáneo, se pierde el fenol y lo que pasa es que se empiezan a formar más dihexámeros, hasta formar cadenas muy largas, ¿sí?, de multihexámeros,
lo que le confiere, como hemos comentado, un mayor peso molecular y una absorción muchísimo más lenta y estable que la mayoría de las insulinas. Una vez ya esos multiexámeros que se encuentran en el tejido celular subcutáneo pierden el zinc y se empiezan a liberar lentamente ya las moléculas unitarias de insulina, que son las que pasan al torrente sanguíneo y son las que finalmente llegan y se posan sobre el receptor de insulina como cualquier insulina y ejercen sus efectos metabólicos. Y el metabolismo del receptor es exactamente lo mismo que con cualquier otra insulina que se utilice. Lo único que hace con esta nueva insulina es que se modifica su estructura química para que la absorción sea muchísimo más lenta y más estable. Esto es lo que yo les comentaba. Aunque insulina glargina e insulina detemir tienen una vida media aproximada de 24 horas, incluso insulina glargina todavía llega a tener una vida media un poquito más prolongada, hasta 28 horas, que insulina detemir. La vida media real, la vida media efectiva de las insulinas es mucho menor, como lo vemos en estas gráficas. La insulina de degludec tiene una vida media promedio activa de 25 horas. Y la insulina glargina, que sería esta de aquí, tiene una vida media activa promedio de 12.5 horas. Como vemos, aquí se cruzan las gráficas y es la vida media útil. Sin embargo, insulina de degludec se ha llegado a encontrar aún hasta 120 horas o hasta 6-7 días después de su aplicación. Ya en concentraciones mucho menores, este es el 10%, la vida media útil, nos estamos refiriendo a que conserva el 50% de la dosis aplicada y aproximadamente el 50 al 60% de la actividad de la insulina, que se empieza a perder con insulina glargina a las 12.5 horas y con insulina de degludec puede empezarse a perder a las 25 horas, sin embargo con una vida útil hasta de 5 a 6 días. La vida útil también de esta insulina de degludec en algunos pacientes puede llegar a ser de 42 horas, como lo vemos aquí. Aquí de 42 horas el efecto aún sería equiparable al que podría presentarse con una insulina glargina, que esa se llega a encontrar todavía hasta 48 horas. Sin embargo, a las 42 horas la actividad de la insulina de degludec llega a ser aproximadamente del 40% y sigue siendo una actividad útil. Por eso es que algunos médicos llegamos a prescribir este tipo de insulina cada 36 o cada 48 horas por el efecto prolongado que puede llegar a tener. Esta es la única insulina que alcanza un estado de equilibrio. Y es por eso que la vida media de esta insulina es muy prolongada. El estado de equilibrio se presenta en muchos otros fármacos. De los más conocidos, por ejemplo, es la ferritoína. Damos una carga de ferritoína y posteriormente se miden niveles terapéuticos de ferritoína y se van haciendo los ajustes. Si ese paciente suspende ferritoína unos días, no pasa nada. Con hormona tiroidea también ocurre el mismo fenómeno de equilibrio. Si nosotros administramos 100 microgramos de hormona tiroidea y el paciente lo suspende por alguna razón, la deficiencia real de hormona tiroidea se presenta 3 o 4 semanas después. Lo mismo también de este fenómeno de equilibrio ocurre con la amiodarona y ocurre con algunos otros fármacos que existen. Este fenómeno de equilibrio quiere decir que la cantidad que se administra va a mantener un nivel constante incluso varios días después, a pesar de que se suspenda la dosis 1 o 2 días. Por lo tanto, y es por lo que yo les comentaba en la gráfica anterior, que esta es una de las únicas insulinas que llega a tener un efecto real hasta 42 horas, pero se llega a encontrar un efecto todavía hasta 120 horas después. Este fenómeno de equilibrio en lo que consiste es de que, en términos coloquiales, lo que entra es igual a lo que sale. Y lo vemos, se ejemplifica mejor en esta gráfica. Nosotros, como es una insulina de depósito, al irla administrando va a tener un fenómeno acumulativo. Si nosotros iniciamos con 10 unidades, 10 unidades permanecen en el organismo y 5 unidades se pierden. Al otro día administramos 10 unidades se quedan 5 unidades en el organismo y la mitad se llega a perder.
La mitad de la dosis que vamos administrando diariamente es la mitad de la dosis que se va perdiendo y la mitad de la dosis es la que se va quedando. Al final, después del tercero o cuarto día, esas 10 unidades que nosotros administramos son las mismas 10 unidades que permanecen en el organismo y las mismas 10 unidades que se pierden. Por lo tanto, empieza a haber ese estado de equilibrio, empieza a haber 10 unidades totalmente constantes a lo largo del tiempo por esta composición química que tiene la insulina. Y así sucesivamente, administramos 10 unidades al quinto día, se permanecen 10 en el organismo y se pierden 10 y la cantidad siempre llega a ser constante. Al incrementar la dosis, también se incrementa este tipo de estado de equilibrio a mayor concentración, una pérdida mayor hasta que se llega a estabilizar la dosis continua. Por eso es que en esta insulina el efecto real de la dosis que nosotros estamos indicando lo vamos a observar a partir del tercero o cuarto día. Esos pacientes que están en tratamiento o que van a iniciar insulina, les administramos este tipo de insulina de gluten. Si se mide ese día o al otro día su glucosa, probablemente esté alta, pero a partir del cuarto día, los niveles de glucosa que obtenga en su glucometría serán los efectos, la glucosa real, que está disminuyendo o que está mejorando este tipo de insulina. Ahora, ¿qué es ejemplificando? Bueno, ¿qué tiene de utilidad una insulina ultralenta con una insulina de duración ultra prolongada? Suponiendo que sea insulina glargina o detemil, si nosotros la administramos en un día, aunque realmente no tiene un pico significativo, que es muchísimo más estable que en NPH, que se tendría que administrar 2 veces al día, imaginemos las gráficas, sí existen periodos en los que no hay una cobertura adecuada o un efecto terapéutico adecuado de la insulina. Es por eso que en algunos horarios que pudieran ser el horario más fuerte entre alimento y comida, los niveles de glucosa sean más estables, pero por la mañana o por la noche, al tener esa pérdida parcial del efecto, haya mayor incremento de las glucosas prandiales o postprandiales. Y eso pues se sigue repitiendo en todo el tiempo y en todos los días con la administración de estos análogos ultralentos, glargina o detemil. ¿Qué sucede con insulina de gluten? Que nosotros la administramos un día y se empieza a alcanzar ese estado de equilibrio, y aunque al siguiente día la apliquemos no a las 24 horas exactas, sino a las 36, se vuelve a alcanzar ese estado de equilibrio y no hay una variabilidad en los efectos, o esa variabilidad glucémica que les había mostrado en las gráficas se presenta en mucho menor medida. Y así sucesivamente, si a las 36 horas al siguiente día no me la puedo aplicar a las 48, sino más tarde, el estado de equilibrio permanece constante. Y al ser constante ese estado de equilibrio, las variaciones de las glucosas prandiales o postprandiales llegan a ser mucho menor en comparación con el resto de las insulinas. Y aquí lo vemos también en términos más ejemplificados. El rojo sería un análogo de insulina basal de vida media de 12.5 horas. Como vemos que tiene que subir, alcanzar su efecto, y al otro día se empieza a perder, y así sucesivamente. Con insulina de gluten pasan 3 días para que se alcance ese estado de equilibrio que permanece constante, y por lo tanto la variabilidad glucémica, que es mayor con alguna insulina actual como glargina o detemil, se reduce con insulina ultra prolongada, que sería esta nueva que es de gluten. Si nosotros lo viéramos en un plan glucémico, la glucosa administrada de la insulina administrada, veríamos cómo los niveles de glucosa oscilan más o menos constante, y el efecto real, manteniendo glucosas en promedio de entre 100 y 150, se logra mantener hasta 42 horas, ¿sí?, con una sola aplicación de insulina, después de haber alcanzado ese estado de equilibrio. ¿Ok? ¿Sí? Y por lo tanto la variabilidad llega a ser muchísimo menor que las demás insulinas. Es por eso que la insulina de gluten se considera que es la primera insulina que existe que emula y simula el efecto fisiológico de la secreción basal de insulina, y por lo tanto es más fácil regular las dosis. Esto yo lo observo mucho en los diabéticos tipo 1. Los diabéticos tipo 1 son muy lábiles a las dosis de insulina. Hay pacientes diabéticos tipo 1 que llegan con nosotros y tienen 250 de glucosa,
les ponemos 4 unidades de insulina ultrarrápida y hacen hipoglucemia. Hay pacientes diabéticos tipo 2 que llegan con 250 de glucosa y les pongo 4 unidades de insulina ultrarrápida y no les hace absolutamente nada, ¿sí? Y este fenómeno, ¿por qué se presenta en el diabético tipo 1? Bueno, porque en el diabético tipo 1 también tiene la presencia y el efecto de las otras dosis de las insulinas. Y por lo tanto pueden llegarse a juntar las curvas de acción y es lo que ocasiona que en este tipo de pacientes tengan muchísimo mayor variabilidad glucémica y estén más descontrolados. Hay pacientes diabéticos tipo 1 que están, por ejemplo, con 15 unidades de insulina glargina y llegan a utilizar 20 o 30 unidades totales diarias de insulina ultrarrápida, Lispro, Gluticina. Al administrar este tipo de insulinas basales, la reducción de insulinas ultrarrápidas se presenta, porque a veces queremos compensar esa elevación de glucosa con insulina ultrarrápida cuando en realidad lo que está pasando es de que no tiene una adecuada sustitución basal. Pero si nosotros hacemos una adecuada sustitución basal, teniendo en cuenta las curvas de acción de las insulinas, como no es totalmente constante, habrá ciertos periodos y ciertos horarios que tendrán hipo o hiperglucemias. Aquí se identifica también la variabilidad glucémica como insulina de Gludec, que está en azul, es muchísimo menor. Aproximadamente la variabilidad glucémica es la misma que con insulina de Temil, desde el 24 al 27%. Y es muchísimo mayor a lo largo de las diferentes horas del día, como vemos aquí, con insulina glargina. Esto es un día, son las horas de 0 a las 24 horas, cómo se administra glargina, ejerce su efecto y empieza a disminuir. Y con insulina de Gludec el efecto se permanece totalmente constante y estable. En resumen, bueno, la insulina de Gludec tiene un efecto más estable y más plano por 24 horas, aunque como ya les demostré en las gráficas, puede llegar a tener un efecto real y medible a las 42 horas. Una variabilidad glucémica 4 veces menor que insulina glargina, y esto, como yo les comentaba, puede facilitar mejor la dosificación de las insulinas ultrarrápidas. Y también, al ser una insulina más estable, el riesgo de hiper e hipoglucemias inesperadas es muchísimo menor. Existen diferentes estudios que se han hecho, principalmente son estudios de no inferioridad, que se han hecho con diabéticos tipo 1 y en diabéticos tipo 2. Todos los estudios, o estos en blanco y estos en azul, se han comparado con insulina glargina y son estudios de no inferioridad, estudios para ver el efecto real de la insulina, y este estudio en verde se hizo comparando insulina de Gludec e insulina de Temil en diabéticos tipo 1. Estos 13 estudios siempre incluyeron insulina ultrarrápida, porque en aquellos diabéticos tipo 1 no es posible retirar a veces la insulina ultrarrápida. Y en los diabéticos tipo 2 únicamente este estudio se hizo comparando con un inhibidor de DPP-4. Son estudios internacionales en los que han participado diferentes países y brevemente les presento algunos. Este es un estudio de no inferioridad comparando insulina de Gludec en la comida de la noche contra insulina glargina aplicada al mismo horario siempre, mañana por noche. Estas son las características de los pacientes que estaban con sulfonilureas o con algún inhibidor de P4 más metformina, hemoglobinas glicadas promedio de 7 a 10 y un índice de masa corporal menor al 40% y mayores de 18 años. Se aleatorizaban 3 a 1, por eso es un mayor número aquí y un menor número acá. Y lo que observamos es de que la meta de hemoglobina glicada se alcanza con ambas insulinas a las 52 semanas al año de tratamiento, ¿sí? Y a las 24 semanas, a los 6 meses, también se llega a alcanzar la meta exactamente igual que insulina glargina. En comparación en cuanto a las glucosas de ayuno, llega a haber una discreta reducción más importante con insulina de Gludec que con insulina glargina, que aquí lo comentan que es de 7.74 miligramos de mayor reducción que glargina, y estadísticamente significativa. En cuanto a la hipoglucemia, el riesgo de hipoglucemias confirmadas leves, es decir, aquel paciente que tiene síntomas y se mide la glucosa, pero él mismo se puede revertir su hipoglucemia,
se disminuye un 18%. Esto no es estadísticamente significativo, pero sí llega a alcanzar significancia estadística en los episodios de hipoglucemia nocturna y severas, en aquellos pacientes que llegan a tener hipoglucemias importantes que requieren ayuda de una tercera persona y que se pueden llegar a presentar en la noche. La reducción de este riesgo llega a ser hasta del 36% con insulina Degludec en comparación con insulina glargina. En conclusión, bueno, Degludec como glargina son igualmente efectivas para disminuir los niveles de hemoglobina glicada. La glucosa plasmática de ayuno fue discretamente mejor o mejoró con Degludec que con glargina, y el riesgo de hipoglucemia nocturna y severa se reduce en un 86% de los pacientes. En otro estudio, comparando lo que sería diabéticos tipo diabéticos tipo 2, pero utilizando una basal más bolos, o sea, un esquema de basal bolo o un esquema semi-intensivo, vemos cómo en estos pacientes que tienen las mismas características y que se aleatorizaron de la misma forma, administrando siempre a una misma hora insulina Degludec, por ejemplo 8 de la mañana todos los días, y insulina glargina igual todos los días a la misma hora, vemos como también, como son estudios de no inferioridad, a pesar de que utilizan los bolos de insulina rápida, se llega a alcanzar el mismo objetivo de hemoglobinas glicadas, las glucosas de ayuno disminuyen exactamente igual, pero el riesgo de hipoglucemia en aquellos pacientes que utilizan una insulina basal y una insulina rápida agregada también es muchísimo menor por insulina Degludec que con insulina glargina, hasta del 18% menos. Y de las nocturnas o hipoglucemias graves, hasta una reducción de hasta el 25% de hipoglucemia. ¿Qué quiere decir estas reducciones de los riesgos? Bueno, que nuestro paciente, para evitar un episodio de hipoglucemia, necesitaríamos tratar a un paciente únicamente por 5 meses. Y esto haría que se disminuirían los episodios de hipoglucemia en 254 episodios menos en comparación con insulina glargina o con insulina, bueno, con glargina, porque con insulina también ese porcentaje es un poco menor. Y de las nocturnas o graves, tendríamos que tratar dos pacientes por un año, y esto implicaría reducir en 45% de episodios menos que con el resto de las insulinas. Este es un metaanálisis que se hizo con los diferentes estudios que se hicieron comparando glargina y determina los que les presenté, y en términos generales algunos metaanálisis no muestran algunos estudios no muestran alguna significancia estadística real, pero la mayoría o algunos de ellos sí tienen un importante valor para reducir, o un valor predictivo para disminuir el riesgo de hipoglucemia, ¿sí?, en comparación con insulina glargina. Y aquí se presenta igual en estos porcentajes como la reducción en hipoglucemia confirmada con insulina Degludec llega a ser, en aquellos pacientes vírgenes a insulina, un 28% menos, en aquellos pacientes diabéticos tipo 2 que ya utilizan algún tipo de insulina y que cambian, el 25% menos. En los diabéticos tipo 1 prácticamente permanece constante, y haciendo la suma y el metaanálisis computando todos los datos, una reducción global en las hipoglucemias leves moderadas del 16%. Esto sería de las hipoglucemias graves o severas, que igual en la misma forma, combinando ambos grupos, de la reducción total de hipoglucemias llega a ser del menos 32%. Bueno, con este metaanálisis se confirman los hallazgos de los estudios individuales, que son los que les presenté los dos anteriores, de que hay una reducción importante del riesgo de hipoglucemia, el objetivo de hemoglobina glucosilada se alcanza, y que, bueno, finalmente en aquellos pacientes que no están utilizando ninguna insulina y que nuestro temor es el riesgo de hipoglucemia, también disminuye importantemente, por lo cual podría ser un fármaco de inicio de primera línea. En los actuales algoritmos de tratamiento de diabetes, lo que es el algoritmo de la ACE, de la Academia Americana de Endocrinólogos, y el algoritmo de la ADA, ya plantean a la insulina como un tratamiento de primera línea. No necesariamente, bueno, de primera línea después de la metformina. La metformina sigue siendo el tratamiento de excelencia inicial para un paciente diabético. Pero después de la metformina,
cualquier insulina de la que nosotros elijamos es una opción adecuada del tratamiento. Existen por ahí algunos estudios, un estudio que se acaba de publicar en el New England, que se presentó en el Congreso de la AIDS, que fue apenas, en el que dice que aquel paciente diabético tipo 2 que inicia tratamiento intensivo con insulina disminuye muchísimo la progresión de la enfermedad y puede llegar a utilizar nuevamente antidiabéticos orales. Como ustedes saben, cuando nosotros obtenemos un paciente virgen, diabético de reciente diagnóstico y que tiene niveles elevados, muy elevados de glucosa, hemoglobinas glicadas por arriba de 10 o 11, ese paciente tiene lo que llamamos glucotoxicidad y lipotoxicidad. Y esa glucotoxicidad y lipotoxicidad pueden condicionar mayor resistencia a la insulina y por lo tanto no verse tan beneficiados por un fármaco oral. Teóricamente lo que querían experimentar en este estudio que les comento es ver cómo evolucionan esos pacientes al dejar descansar literalmente el páncreas, que no tenga ese estrés oxidativo y nosotros momentáneamente dar tratamiento con insulina. Y aparentemente lo de iniciar con 30-40 unidades diarias, esos pacientes terminan a los 6-8 meses utilizando 12-20 unidades e incluso algunos se puede cambiar algún tratamiento oral. En este estudio, que es un estudio FLEX, este estudio en lo que se hace es comparar los diferentes horarios de administración de insulina degludec contra insulina glargina. Aquí vemos insulina glargina todos los días a la misma hora, vemos también insulina degludec todos los días en la cena y vemos insulina degludec administrada a diferentes horarios en los días. ¿Qué es lo que queremos observar en este estudio? Prácticamente son las mismas características de los pacientes con antidiabéticos orales o con uso de insulina, y lo que observamos, lo que se hizo fue lo siguiente: en el grupo de flex o flexible se le administraba un día a las 8 de la mañana, al otro día en la noche, al otro día en la mañana, al otro día en la noche, y en estos horarios había una diferencia de tiempo de 8 horas y en estos de 40 horas. Y finalmente la administración de un día, de la aplicación de un día al otro, un día al mismo horario. Utilizando ese esquema flexible de aplicar la insulina no siempre al mismo horario, la disminución de hemoglobina glicada es exactamente el mismo en cualquiera de los grupos. Prácticamente llega a disminuir el mismo porcentaje utilizando glargina, utilizando degludec a la misma hora o utilizando degludec en horas diferentes. ¿Qué es lo importante de esto? Que bueno, le puede dar una flexibilidad al paciente. Como yo les comentaba, yo trabajo en un hospital de Pemex y en ese hospital los trabajadores petroleros tienen turnos rolados. Están una mañana de tardes, una mañana de noches, una mañana de mañanas, y así se van rolando, así tienen ese tipo de labor. Por lo tanto, llega a ser difícil el control de su diabetes, porque si yo le indico glargina a las 10 de la noche y el efecto máximo lo tiene en la mañana, y cuando él desayuna y come a sus horas está bien, aquel día que esté en la noche, trabajando en la noche y se pone glargina en la noche, va a tener hiperglucemia nocturna, va a tener hiperglucemia matutina y lógicamente al amanecer mal, el resto del día va a estar totalmente descompensado. Entonces, a pesar de que insulina glargina e insulina detemir pueden ser una opción en este tipo de pacientes, sigue siendo difícil que se controlen o que se apeguen. Por lo tanto, la flexibilidad, la administración no siempre al mismo horario de la insulina condiciona mayor apego al tratamiento y mayor libertad en el paciente. En cuanto a la reducción de glucosas plasmáticas de ayuno, vemos cómo utilizando degludec, igual que en los estudios anteriores, llega a haber una mayor reducción de la glucosa en ayuno que las glucosas que con glargina, de menos 7.56 miligramos. El riesgo de hipoglucemia es un poco menor, o la reducción del riesgo es discretamente menor cuando se administra de forma flexible. Cuando se administra de forma flexible, digamos, el riesgo de hipoglucemia puede incrementarse un poco. Sin embargo, sigue siendo menor que con el uso de insulina glargina, que es la que vemos aquí, es sería degludec flexible contra glargina. Y bueno, lo que ya se ha visto en los demás estudios, cuando se administra insulina degludec al mismo horario todos los días,
tiene mayor reducción de hipoglucemia contra glargina, y entre la administración flexible y la dosis fija de Gludec diaria no hay una reducción estadísticamente significativa del riesgo de hipoglucemia. Por lo tanto, bueno, ¿qué pasa con esto? Que la administración de esta insulina es flexible y es eficaz en cuanto a la reducción de hemoglobina glicada. La reducción de las glucosas plasmáticas de ayuno es igual importante que comparado con insulina glargine, y las tasas de hipoglucemia, que es lo que hemos estado comentando, son muchísimo menores en comparación con el resto de las insulinas. ¿Cuáles son nuestros pacientes candidatos a tratamiento con este tipo de insulina? Prácticamente cualquier diabético, tanto diabéticos tipo 1 como diabéticos tipo 2, diabéticos tipo 1 que estén con antidiabéticos orales fuera de metas, o en aquellos pacientes diabéticos tipo 2 a los cuales queremos iniciarles una terapia de insulina y que son vírgenes a tratamiento. También son candidatos esos diabéticos tipo 2 que están presentando periodos de hipoglucemia importantes o que están presentando periodos de hipo e hiperglicemia, o que tengan también dificultad para el apego, como en el caso de mis pacientes que les estoy comentando. Y en aquellos pacientes diabéticos tipo 1 o tipo 2 que estén en un esquema de basal bolo y que también estén presentando hipoglucemias o que tengan una dificultad para la adherencia al tratamiento. Este tipo de insulina, que el nombre comercial es se puede administrar tanto en pacientes con insuficiencia renal como en pacientes hepatópatas, y aún su uso no está aprobado en embarazo ni en menores de 18 años. Seguramente en el futuro, en niños probablemente se puede llegar a aprobar, en embarazo aún no lo sé, pero finalmente el mecanismo de acción es exactamente el mismo que la mayoría de las insulinas. El único que varía es en el incremento y en la modificación de su peso molecular. ¿Cómo vamos a iniciar este tipo de insulina de Gludec y cómo la vamos a titular? Se prefiere, si son pacientes vírgenes al tratamiento que están con antidiabéticos orales, se prefiere iniciar con 10 unidades al día. Se recomienda iniciar con 10 unidades cada 24 horas por un periodo de 3 o 4 días, y a partir del cuarto día ese paciente debe de empezarse a medir su glucosa para ver el efecto real de la insulina. Y si ese paciente aún está descontrolado, que esté las glucosas fuera de metas, le vamos a ir incrementando 2 unidades hasta alcanzar a la meta, y estas 2 unidades se van incrementando cada 4 o 5 días, tomando en cuenta que hasta el cuarto día se alcanza ese estado de equilibrio. Y si hace hipoglucemia, se disminuyen 2 unidades. El incremento no es tan estricto. Ya le empezamos 10 unidades, si tiene 300, no le vamos a subir 2, podemos subirle 6 u 8 unidades, ¿no? Dependiendo también del paciente. Si es un diabético que ya está utilizando algún análogo basal ultralento como glargina o detemir, la titulación es 1 por 1. Sin embargo, si es un paciente que está utilizando más de 50 o 60 unidades de insulina análogo basal como detemir o glargina, se recomienda reducir el 10 o el 20% de la dosis local. Y en aquellos pacientes que utilizan NPH, 2 dosis al día, también se recomienda disminuir el 20% de la dosis total de insulina. Bueno, y ya para terminar, pues esta insulina es una insulina pues nueva, es una insulina que ofrece múltiples beneficios a nuestros pacientes. Es una insulina con un efecto, como ya vimos, más predecible en comparación de los otros tipos de insulina. Y parece que no, pero yo tengo pacientes, de los que se imaginen, tengo pacientes que están con casi 100 unidades de insulina glargina diarias y están con bolos. Tengo pacientes que están utilizando insulinas premezcladas y que hacen algún tipo de hipoglucemia. Tengo pacientes que utilizan únicamente 10 unidades diarias de insulina. Entonces, bueno, finalmente, esto es una insulina nueva, es una insulina novedosa, es una insulina que puede ofrecer cierta ventaja sobre pacientes o sobre cierto tipo de pacientes. Lo que es real es que, bueno, el tratamiento con insulina siempre tendrá que ser individualizado. Como yo les decía, a pesar de que este tipo de insulina se puede administrar en pacientes con cirrosis o con insuficiencia renal, en los pacientes con insuficiencia renal, una dosis de NPH al día puede simular un efecto hasta de 24 o 30 horas. Por lo tanto, cambia totalmente el contexto con la farmacodinamia dependiendo de nuestros pacientes, ¿sí? Hay pacientes que
Una NPH los controla perfectamente bien y tal vez una insulina glargina o una insulina de Tevir no los controla. Bueno, no sé si ustedes tengan alguna pregunta que yo les pueda resolver. ¿Habrá alguna influencia para la dosificación de esta insulina en los pacientes según su índice de masa corporal? Hablando en particular de los obesos o de los mórbidos. Ok, sí, todas las insulinas se recomiendan, bueno, hay dosis estándares de inicio y hay dosis altas pensando en esto de la resistencia a la insulina. Entonces sí cambia un poco la dosificación. Se recomienda iniciar con 10 unidades en aquellos pacientes vírgenes. Pero si nuestro paciente virgen es un paciente en el que pensamos que tiene una resistencia importante a la insulina por el sobrepeso, se recomienda iniciar dosis más elevadas. Generalmente se inicia a 2 a 3 unidades por kilo de peso total diarios y bueno, se puede llegar a iniciar hasta 4 unidades por kilogramo de peso y se va ajustando. No, en ese tipo de pacientes que usted me está comentando, no solo es la insulina. Como sabemos, de hecho, el doctor de Tronzo, que ha estudiado mucho de diabetes, que está en una clínica de Estados Unidos, publica un artículo que se denomina el objeto de la muerte o el hominus octeto, en el que dice que la fisiopatología tradicional de la diabetes mellitus, como la conocemos, no es tan real. Antes decíamos diabetes tipo 2, paciente gordo, resistencia a la insulina, pero en realidad se ha dado cuenta de que intervienen diferentes cosas. No solamente es la obesidad del tejido adiposo, también es la disfunción de la célula beta, es la incapacidad del músculo estriado de capturar a la glucosa, que bueno, sí tiene que ver con la resistencia a la insulina, pero hay un defecto también en los transportadores. Hay una alteración en el nivel, a nivel del sistema nervioso central, en el cual se liberan ciertas catecolaminas y ciertos neurotransmisores que impiden que el organismo tenga una adecuada saciedad. Se han estudiado los niveles de leptina también, y de ahí, por ejemplo, en base a toda esta fisiopatología, que bromocriptina, que tradicionalmente nosotros lo utilizamos para el tratamiento de la hiperprolactinemia, está aprobada actualmente por la FDA para tratamiento de diabetes mellitus, por este efecto que pudiese tener a nivel del sistema nervioso central. Otra parte de esta fisiopatología es que los pacientes con obesidad muy importante, obesidad mórbida, tienen deficiencia del GLP-1 o péptido-like glucano, y por eso es que algunos fármacos que también tenemos en el mercado, como es Victoza o Valleta, o los nuevos que están surgiendo, que son análogos al GLP-1, pueden ser tratados o pueden combatir cierto grado de obesidad, porque no solamente es la resistencia a la insulina combinada, sino que es una serie de factores bioquímicos y de deficiencias hormonales que confluyen en la aparición de diabetes. Entonces, a lo que voy con esto es de que, bueno, la insulina tiene su lugar, pero si es un paciente que tiene una resistencia a la insulina muy importante, probablemente aparte de la insulina tenga que acompañarse con algún otro tipo de fármaco. Actualmente no está recomendada la combinación de sulfonilureas e insulinas. Si tenemos un paciente con sulfonilurea y le vamos a iniciar insulina, se prefiere iniciar la dosis plena y retirar la sulfonilurea. Puede mantenerse metformina, puede mantenerse carbosa, puede mantenerse inhibidores de DPP4, incluso puede mantenerse alguna glitazona, aunque también existe cierta controversia ahorita ya con las glitazones por ciertos riesgos que se han comentado. Y no es una combinación de elección insulina-glitazona por el riesgo de falla cardíaca, pero los algoritmos las siguen recomendando. Y las glitazonas, a pesar de que pudieran llegar a incrementar peso, son de las más efectivas para romper resistencia a la insulina. No se te hagan otra pregunta. Por parte de la asociación agradecemos la participación de la pregunta. En esta ocasión no hay avisos parroquiales.